Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Saludos a los oyentes que se disponen a escuchar Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que luego lo propaga a través de sus propias redes sociales. A Jorgito Benjumea, muchas gracias por la labor en la edición del programa. Concepción del amor en Marcel Proust, programa número 13. Yo soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. El deseo de posesión que siente el amante no es inusual que lo lleve a una lamentable y fatal solución: esclavizar al amado. En palabras que usa Proust, cautivarlo físicamente, aprisionarlo, encarcelarlo. En todo caso, la desastrosa salida que transita el amante celoso, en la angustia que le embarga al concebir la posibilidad de perder al ser amado, consiste en tratar de asegurar un sentimiento como el amoroso mediante una operación centrada en el control del cuerpo. Obviamente el resultado de esto es tan imposible de alcanzar como, no sé, pretender embotellar la neblina. Sí, el celoso que esclaviza al amado pretende asegurar para sí algo que por principio es inaprehensible: el deseo del otro. Deteniéndonos un momento en el hombre Marcel Proust y en el papel y función de la obra de arte, en este caso de la literatura, papel y función de la literatura sobre el propio autor, pero también podría decir sobre el lector, dado que este es un recreador de la obra que lee, podemos reconocer aquí, tras el velo artístico, al hombre que ha sido gobernado por esa concepción del amor y del tratamiento de éste mediante el encadenamiento del amado, por un lado, y por otro, reconocer la elucidación y elaboración de su fracaso gracias a la creación literaria. Es decir, aquí lo que quiero es trasladar momentáneamente hacia la vida del propio Proust lo que él luego nos presenta en su obra literaria. En su vida, Proust fue un hombre inmensamente celoso, y la forma en que trató los celos fue la de buscar aprisionar al amado. Pero cuando yo agrego la presentación de esto que toma como dato de su propia vida, y gracias a sus calidades artísticas, la presentación en la obra literaria, que es En busca del tiempo perdido, le permite una elaboración de lo que ha vivido. Y es lo que, como símil, planteo con el lector, asumiendo que todo buen lector es un recreador de la obra de arte. Es decir, está en deuda con la obra de arte, pero su lectura, en tanto una interpretación propia, hace una recreación de esta. Y por consecuencia también, si se da en el lector
esa misma experiencia, si se identifica con esa actitud del celoso, las palabras de Proust, vía la propia interpretación que hace el lector, propician que éste elabore también lo que acontece con ese sentimiento y esa actitud. Aquí pues lo que quiero es volver a decir que la obra de arte nos ayuda tanto para el que la gesta y la crea, como para quienes nos acercamos a ella, porque nos permite elaborar todos esos pasajes de nuestra vida que pueden estar muy imbricados en nuestro ser, en actitudes que no son, sin embargo, claras para nosotros. Y esa es una de las potencias que tiene la obra de arte. Y es una de las cosas a lamentar en una época y en una sociedad que ha puesto al arte en un lugar secundario. Ahora, la materia prima, volviendo pues a lo que venía formulando en el texto de Proust, en efecto, pues esa materia prima con la que en este pasaje trabaja Proust, el amor, los celos y la respuesta por encarcelamiento que hace el enamorado celoso, esa respuesta es su propio y fracasado amor con Alfredo Agostinelli. Pues me refiero al Proust de carne y hueso. Porque Alfredo Agostinelli fue la matriz del personaje de Albertina. Alfredo Agostinelli fue un joven a quien Proust contrató en 1913 como su chofer particular, al igual que contrató pues también a la esposa de este, Ana, para que se ocupara de labores domésticas en la casa de nuestro escritor. Allí pues se alojó la pareja de esposos. El asunto es que Proust se prendó apasionadamente a Agostinelli y fue presa de crecientes celos, no solo por el vínculo de este con su esposa, sino por las frecuentes relaciones con otras mujeres. Ahora, angustiado ante esos deslizamientos del hombre al que amaba, Proust quiere ganar el afecto y la presencia de Alfredo, con una mezcla de protestas, de ruegos, de regalos. Es famoso el obsequio que le hizo Proust a Alfredo de un avión y finalmente de cautiverio. Estratagemas que, no obstante, no logran el efecto que Proust buscaba. Pues más allá de los controles y halagos, Agostinelli siempre estaba en fuga de Proust. Siempre estaba deslizándose de Proust hasta su emblemático final en un accidente de aviación. Agostinelli murió muy joven en un accidente, como acabo de decir, y eso fue desgarrador para Proust. Hizo parte también de ese material que Proust recogería con la sapiencia del gran escritor de su propia vida para transfigurarlo en lo que es En busca del tiempo perdido. En cualquier caso, Agostinelli y la lábil relación que tuvo con Proust servirán de fuente para el también fallido vínculo entre el narrador y Albertina, permitiendo esta transcripción con las licencias literarias de modificación propias de la creación artística, ir de la vida propia al personaje de ficción en la literatura para develar la inutilidad de pretender detener al ser amado por métodos distintos al único que es eficaz para ello: suscitar y ganar su deseo.
En esos dos maravillosos tomos de En busca del tiempo perdido, llamados no casualmente, y fíjense, apreciados oyentes, llamados La prisionera y La fugitiva, Proust radiografía el fracaso que trae consigo el pretender ganar al ser amado mediante el expediente de capturarlo. Fracaso nacido de una simple, aunque difícil verdad. El cuerpo se puede aprisionar, el deseo no. Por eso todo amante celoso que busca, merced al cautiverio del amado, garantizar que el deseo de éste no esté en fuga respecto de él, fracasa. Por enésima vez, el deseo es inasible. El cuerpo se puede contener, detener, aprisionar. El deseo solamente se puede conquistar. Ahora, el matrimonio y sus dispositivos de control, de vigilancia, de disciplinamiento y sanción operan como una cárcel. Y ya sabemos bien que no hay cárcel hermosa, porque el matrimonio allende las ilusiones, los ideales, los propósitos, las intenciones, es en última instancia la configuración de un dispositivo que garantiza que mutuamente los contrayentes de ese vínculo estén bajo control mutuo, bajo vigilancia mutua, se implique en un disciplinamiento entre ellos y la posibilidad de una sanción. Y aquí, para evitar confusiones, sobre todo entre los oyentes que por primera vez escuchan esta emisión, o más que esta emisión, la presentación de esta reflexión que vengo haciendo sobre Proust, repetir que yo entiendo por matrimonio no solamente el vínculo que ha sido legitimado por un juez o por un sacerdote, sino incluso aquel que entre los propios amantes por motu propio deciden establecer y mediante el cual vínculo, sea cual fuere la forma que permita contraerlo, lo que hacen los enamorados es entregarse mutuamente las respectivas soberanías, esperando que en esa detentación mutua del uno por el otro, de la soberanía de su partener, pues se podrá entonces tener la garantía de que el otro está con uno. Y ahí pues se repite lo que vengo señalando como un fracaso, nacido de confundir que tener al otro ante uno, bajo la mirada de uno, el control de uno, el conocimiento que uno tiene del otro y viceversa, que eso es poder entonces sostener el vínculo en relación al deseo. Se podrá sostener el vínculo en términos del mantenimiento de la relación, pero si lo que está en juego y lo que nos lleva a estas reflexiones es la problemática del amor y el amor lo estoy asumiendo como un deseo, dada la forma pasional del mismo, entonces estaríamos señalando que el matrimonio es un recurso al que se acude como si fuera un paso normal, pero que está asignado por el fracaso. Por eso el matrimonio suele ser la tumba del deseo, porque en la rutinización, pero sobre todo en esa actitud que no permite que el amado sea alguien que pueda aproximarse o distanciarse del amante en función de la capacidad de este último para traerlo hacia sí, entonces lo que entra es ya una lógica del hábito en donde en el mejor de los casos los contrayentes pueden tener una relación cordial, amable, de apoyo, de ayuda y todo eso pues es importante, pero en el peor de los casos termina con construir una vida en la que el deseo ya no cuenta para ella
y donde muchas veces la deriva es hacia la franca hostilidad. Hay un pasaje de Proust que quiero leer que dice, a propósito pues de esto que vengo presentando, dice: en cuanto a Albertina, su compañía duradera tenía algo de penoso. De otro modo que no puedo decir en este relato, es terrible tener la vida de otra persona atada a la propia, como quien lleva una bomba que no puede soltar sin cometer un crimen. En fin, el aseguramiento del otro rutiniza y aburre, pues al esclavizar al ser amado, el amante matrimoniado concede esclavizarse él mismo. El amor llevado a esa institucionalización que es el matrimonio es la forma de acordar la esclavización mutua, tomando como referencia, tal como lo he hecho a lo largo de todas las reflexiones que he ofrecido, la novela de Proust. Podría decir que Albertina es una prisionera que aprisiona. El modelo del prisionero aprisionador busca evitar la angustia de la separación y la pérdida del amado. El amante opta por encadenarse a aquel según una especie de secuestro mutuo. Sí, es la imagen de la cadena. Es como el policía que le pone las esposas al que ha detenido y él también se ata a esa esposa. Igual acontece en esa decisión de aprisionar al otro para garantizar que esté con uno. Lo que se aspira es que esté el deseo con uno, pero lo que se ejecuta es que sea la presencia física del otro, o en todo caso la certeza física del otro, lo que está con uno. Pues al hacer del otro un prisionero, el partener se aprisiona también. Pero abdicar de la libertad equivale a la liquidación del amor-deseo, es decir, del amor pasional. Esta es una tesis que yo defiendo, y es que el caldo nutricio del deseo, el lugar donde puede el deseo renovarse, renacer, no es otro que el de la libertad, que es muy costosa, que es muy difícil, que puede ser propiciadora de angustia, vale. Pero para evitar lo costosa, lo difícil y lo angustiante, si se acude al expediente de aprisionar al otro, pues con eso lo que se está consiguiendo es el paradojal efecto de liquidar aquello que se quería alcanzar. En esto, pues estoy reiterando que es un recurso al que usualmente se acude, que además, insisto, el tema es que no se reflexiona, es que en general no reflexionamos ni qué es el amor, ni cuáles son las formas de este, ni en qué consiste ese misterio de sentirse profundamente vinculado a otro ser humano, ni reflexionamos en también lo enigmático que está en juego en lograr suscitar en el otro un deseo idéntico al que uno siente por él, y menos pensamos el tránsito que se hace de la pasión a esa forma de relación que es la matrimonial. Porque se piensa que es el único camino, que es el camino, comillas, natural. Entonces se establece ese ligamen entre el amor pasional y la institución matrimonial como si fuera una derivación absolutamente normal y natural, desconociendo y negándose a reflexionar sobre si el amor
dadas sus condiciones y si el deseo es su preservación, requeriría otra lógica del vínculo, es decir, una relación que estuviese centrada en una vinculación que permitiese una historia entre los amantes, pero que no tuviese la forma del dispositivo matrimonial bajo ninguna de las modalidades pues, en que éste se presenta. Entonces decía que abdicar de la libertad, que en mi opinión es el único lugar, la única atmósfera en que puede respirar y mantenerse vivo el amor apasionado, abdicar de la libertad equivale a liquidar la pasión. Voy a leer un pasajito de Proust también que dice, a propósito de esto, que dice así: si la encontré maravillosa, a Albertina, si la encontré maravillosa fue porque la vi como un pájaro misterioso, después como una gran actriz de la playa, deseada, conseguida quizá. Una vez cautivo en mi casa, el pájaro que viera una noche caminar a pasos contados por el malecón, está refiriéndose a que en la novela él conoce y queda maravillado por Albertina cuando ve a esta muchacha caminar por el malecón de la playa de Balbec. Entonces vuelvo, una vez cautivo en mi casa el pájaro que viera una noche caminar a pasos contados por el malecón, rodeado de la cofradía de las otras muchachas, como gaviotas venidas de no se sabe dónde, Albertina perdió todos sus colores, con todas las probabilidades que las otras tenían de ostentarlos ellas. Al aprisionarla, Albertina perdió todos los colores. Sigo con Proust. Albertina había ido perdiendo su belleza. Yo podía muy bien dividir en dos periodos su estancia en mi casa. El primero, cuando era aún, aunque cada día menos, la tentadora actriz de la playa. El segundo, cuando convertida en una gris prisionera, estaba reducida a su propio y deslucido ser. Y era curioso ver cómo, a través de los muros de su cárcel, pudo pasar el destino que transforma a las criaturas, cambiarla en su misma esencia y de la muchacha de Balbec a ser una cautiva aburrida y dócil, porque ya no le inflaba los vestidos el viento del mar, porque sobre todo yo le había cortado las alas y ya no era una Victoria, sino una pesada esclava de la que yo quisiera desprenderme. Ese pasaje que acabo de citar de la obra de Proust describe la transformación de Albertina del misterioso pájaro que era al comienzo, cautivante, fascinante, transformado en un pájaro deslucido por su cautiverio. Es muy duro lo que dice Proust. Es muy incómodo frente a la ideología que nos embarga como actitud y forma de tratamiento del amor pasional. Pero eso es lo que hacen los grandes escritores: molestarnos, incomodarnos, perturbarnos, haciéndonos ver que allí donde desplegamos la vida según prácticas que ya están hechas hábito, está probablemente el veneno que desangra esa misma vida. Y en todo caso, la reflexión que deja la novela de Proust, pues exigiría de cada uno sopesarla, teniendo el atrevimiento de soportar que esa enunciación llegue y se
reflexione y no simplemente se resista a ella y se haga un intento de pasar de largo ante ella. Y en ese sopesamiento, pues evaluar y sería la forma de una elaboración que el propio lector lograr entonces meditar sobre la experiencia amorosa pasional que se puede tener en el momento en el que uno está leyendo la novela o reflexionar incluso sobre esas razones que han conducido a que lo que fue una pasión desaforada devenga luego una forma rutinizada de vida. Y esa transformación de Albertina, pues del misterioso pájaro, en ese deslucido pájaro posterior, servirnos para hacer lo que nos reclama la obra literaria, pensarnos a nosotros mismos. En cualquier caso, con la metáfora del pájaro, nos presenta Proust dos tiempos de Albertina para él. La Albertina libre, que es en ese momento entonces la encantadora muchacha de Balbec, versus la Albertina prisionera, que es esa gris habitante del domicilio compartido en París. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.